Hola, ¿cómo les va? Hola. Hola, doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Esperen que me lo saqué de nuevo. ¿Dónde están? Acá. Acá estamos. ¿Cómo les va? Bueno, ¿vieron? Tenemos posibilidad, hablé con el titular. No sé si ya acordamos, ya estoy loca. ¿Acordamos con ustedes fecha? No. De Pusieron parcial. el campus que pasaba el 10 de diciembre. Ah, ya quedamos con usted. No, se me confundió si era la otra comisión. Si era la comisión permanente. Está bien, perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Hola, profe. Bárbaro. Buenas tardes. Bien. A mí Bien, a mí se me complica para rendir, porque el primero empiezo un trabajo en otro lado y voy a estar con diferencia horaria, no voy a estar viviendo en Cámara de Plata. ¿Y lo planteaste? No, porque me enteré hace un rato del cambio de fecha, por eso. Quería Porque, hablarlo con clase. bueno, porque el examen es presencial. Por eso, ¿habría alguna posibilidad de rendir el 29 de todas formas? Sí, si vos no tenés problemas, yo no tengo problema en tomarte. No tengo problema, que sea el lunes. Sí. Lo que te quedás con un montón de días menos, pero bueno, yo no Pero tengo problema. por ahí prefiero, porque si no, entre coordinar con Zoom, con la diferencia de trabajo, que no sé si me va a coincidir con el horario de trabajo, por No, ahí, es que no es por Zoom, es por eso. presencial. El examen es presencial, es en la facultad. Sí, sí, pero yo por si ustedes no tenían problema, no sé cómo podíamos organizar. No, yo no tengo problema. El 29 es lunes, ¿no? Sí. 29 o 30, lo que les quede mejor. Yo no tengo problema cualquiera de los días que vos quieras, no tengo problema. Me da lo mismo. Si preferís el martes antes de irte. No tengo problema. No, yo Para. lo que le quede como a usted. Yo tampoco tengo Bueno, problema. déjame coordinar con algún otro docente, porque tenemos que tomar dos. Y por si te podemos tomar, estoy pensando, el martes, como para que tengas también el martes a la mañana, tomarte el martes a las 3, 4 de la tarde. Sí, a mí me parece Bueno, perfecto. hace una cosa, vos tenés mi celular. Sí, lo anoté el otro eh, día cuando lo pasó. Bueno, mandame un mensajito, que sos Dale. vos, así yo ya te confirmo. eh, Hablo con de los otros profesores. Sí. Me faltaban las palabras. Y ya organizamos y te contesto, así ya confirmamos. ¿Eh? Bueno, mil gracias, en serio. Bien. Me No, agradezco un no. montón. Con todos estos líos no hay problema. Sí. Bueno, gracias. Bueno, nosotros, a ver, habíamos quedado muy distantes entre lo que vimos la última clase y la posibilidad de que rindieran este lunes. Era como un delirio, ¿no? Era como que estábamos recién empezando. Yo, si bien le pedí al doctor Garauzo que subiera todas las clases que teníamos, creo que ya las subió, porque está todo en material grabado. Yo no sé si quieren consultarme alguna duda en particular de lo que vieron hasta acá, por ahí Sofía, si ya avanzaste y demás, y si no, les voy a explicar
endoso y solidaridad, que los pensaba tener los dos como un resumen, porque ustedes ya tienen las clases de grabadas, pero para ver si surge algún tipo de duda. ¿Hay alguien que haya avanzado, que haya escuchado, que esté como para hacer alguna consulta puntual? ¿O prefieren que les dé la clase? ¿Sí? Bueno. Nosotros vimos la clase... ¿Sí? Tenía una duda sobre la provisión, que no llegué a entender bien cómo era, o sea, como un ejemplo, digamos, de cómo se veía en un título. La provisión es extracambiaria, así que no la vas a ver en el título. Bien. Es la explicación de por qué. Ustedes lo que tienen que entender que el título es la documentación de una forma de pago, en definitiva. Y cada uno, tanto el librador, el crédito, la deuda que él tiene y que nace de un negocio jurídico que es la causa, va a estar documentada en el título valor. Y el tomador, cuando decide endosar y utilizar ese crédito del cual hasta ese momento él resulta titular, va a transmitir el título por otra circunstancia siempre explicada en un negocio extracambiario. Es decir, que cada firma que nosotros veamos en el título, libramiento, aceptante en la letra, endoso, aval, va a tener una explicación en un negocio jurídico externo, lo que se llaman relaciones extracambiarias. Hay varias relaciones extracambiarias que están y viven conjuntamente con el título valor. La relación extracambiaria de valuta es la que existe entre el librador y el tomador y explica por qué el librador le entrega el título al tomador. ¿Por qué? Porque hay una relación entre ellos de valor que nace del negocio extracambiario y es por eso que él documenta la deuda que tiene extracambiariamente en un título valor. Y la relación que existe entre el librador y el girado, la explicación de por qué el librador va a indicar a un girado, a un sujeto que no está en la creación del título, no firma cuando crea el título, tampoco es el tomador que es el que acepta recibir el título. ¿Por qué va a indicar el librador a un sujeto que llama girado? ¿Por qué lo va a indicar en el título? Para que acepte la orden que le da de pagarle al tomador o beneficiario. Esa indicación del girado está propiciada porque existe entre el librador y el girado lo que se llama una relación extracambiaria de provisión, que es una relación pura de crédito entre el librador y el girado. Es el crédito que nace de ese negocio extracambiario, que normalmente es el girado el que le debe dinero al tomador, al librador, y entonces el librador dice, bueno, en vez de pagarme a mí, vos aceptás las letras de cambio que yo giro a tu cargo. Entonces, ¿qué hace el librador? Dice, el día 3 de febrero del 2022, páguese, señor Claudia Castro, señora girada Claudia Castro, páguele a Florencia Ramallo la suma de pesos 50.000. Esa persona que esté indicada de esta manera, que a veces nosotros en el título le ponemos girado 2 puntos e indicamos el nombre, esta persona es el girado. Y lo que nos indica que va a aceptar o que propicia la aceptación es esta relación pura de crédito que existe entre el librador y el girado. Porque si no, ¿por qué yo voy a crear un título y voy a presumir o prever que un sujeto va a aceptar la orden que yo le doy, va a firmar y va a quedar sometido al rigor cambiario que implican, que hablábamos en la clase anterior, y que rige estos títulos valores? ¿Por qué se va a someter? Bueno, está explicado en esta relación de provisión. Ustedes tienen que ver que el título valor es la forma de documentar, diría Satanovsky, la modalidad de documentar un pago. No tiene efecto cancelatorio porque se documenta a través de un crédito, pero lo que busca está explicado en todos los negocios que van girando en torno al título. ¿Bien?
No es que aparece de la nada. ¿Por qué aparece el título? ¿Por qué se endosa? ¿Por qué se traslada? Bueno, cada uno se crea un crédito. Y ese tomador, dueño del crédito, va a decidir utilizarlo y entonces lo va a endosar. Ahora, en relaciones triangulares, como por ejemplo es la relación entre el liberador y el girado y el tomador, piensen que esta figura aparece esencialmente cuando hay distancia de lugar. Entonces, seguramente yo le entrego la letra, en la época medieval que aparece, digamos, cuando aparecen los títulos valores, la idea es que yo le entregaba a un tomador un título valor para que él fuera a su lugar de origen y el sujeto que ahí era mi deudor le pagara, y en vez de pagarme a mí, en esa triangulación. ¿Se entiende, Florencia? Sí, gracias. ¿Sí? Pero mírenlo siempre al título valor desde este lugar, ¿no? Que es la creación, la creación de, digamos, el crédito está creado en el negocio jurídico, pero la forma de documentarlo además en un título valor para acelerar y facilitar su circulación. Cada giro que nosotros leamos en el título valor, no vemos qué pasa, pero sabemos que está explicado por una relación extracambiaria al título, de valor entre el liberador y tomador, de provisión entre el liberador y girado, o cada una de las causas que respalda el aval, que respalda un endoso. ¿Bien? Fíjense que cuando nosotros, la clase anterior, íbamos viendo la estructura de la obligación cambiaria. La obligación cambiaria interviene en una pluralidad de sujetos, liberador, ponemos en el extremo de la letra girado, luego aceptante, librador, tomador, luego endosante, primer endosante, y así sucesivamente, armando una estructura de grados. Desde el primero que utiliza el crédito a los que lo van utilizando luego del creador de ese crédito. Hay una pluralidad de sujetos, pero además hay una pluralidad de causas que dan lugar a cada uno de los giros y obligaciones. Hay una causa que da lugar a la aceptación, hay una causa que da lugar al libramiento, hay una causa, siempre extracambiaria por supuesto, que da lugar al primer endoso, al segundo endoso, a los avales, ¿bien? Entonces, la particularidad de la estructura de la obligación cambiaria es que no solo hay una pluralidad de sujetos que intervienen, sino que hay una pluralidad de causas. Fíjense que se va dando una estructura de grados ordenada por los grados. ¿De quién? Queda obligado en el principal lugar, como obligado principal, aceptante en la letra, librador en el pagaré, para luego armar una estructura de grados siguientes a los siguientes obligados que se van obligando en cadena, según el orden en que van usando el crédito. Esta relación cambiaria que se va formando entre todos los sujetos que intervienen está regida por el principio de solidaridad cambiaria. En los títulos valores, en la letra de cambio y pagaré, en los títulos valores no, en la letra de cambio y pagaré, en el cheque y en la factura de crédito, todos los firmantes se encuentran, todos los obligados, en principio, se encuentran obligados en forma solidaria. Y todos responden por el total. Cuando nosotros vemos, decimos, bueno, se encuentran obligados solidariamente. ¿Qué lo establece la ley? Es una solidaridad legal, bien, que establece la ley en el caso de letra de cambio, en el artículo 51, nos dice que todos los firmantes son obligados solidarios. Ustedes van a ver cuando lean el libro de Graciela Polonia que es la que mejor trata el tema de la solidaridad, que Graciela Polonia, citando a Cámara, dice que el artículo 51 peca por exceso y por defecto. ¿Por qué? Porque no todos los firmantes son obligados. Nosotros vimos la clase anterior que el librador
¿puede no ser obligado cambiario? Les pregunto. ¿El librador de una letra de cambio de pagaré puede eximirse de la obligación? ¿Puede poner una cláusula que diga sin garantía? Nosotros dijimos que daba una garantía esencial, que él no podía eximirse de la garantía de pago, que él no podía excluirse como obligado, y que si lo hacía, esa cláusula se tenía por no escrita, porque si no, creaba un título y no tenía ni sentido económico, pero no tenía tampoco sentido jurídico, que él creara un título, prometiera el hecho de un tercero, en el caso de la letra, y subsidiariamente el hecho propio, o en el pagaré prometiera el hecho propio, pero no quedar obligado. ¿Quién tomaría ese título? Entonces, Graciela Polonia, citando a Cámara, dice, el 51 peca por exceso y por defecto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar alertados, que no podemos decir todos los firmantes son obligados cambiarios. Cuando nos toque analizar tendremos que ver. Si es un librador, sabemos que siempre va a ser obligado cambiario, y que si puso una cláusula facultativa, que puede o no estar, prevista por la ley, pero prohibida por la ley, lo que llama Gómez Leo cláusula facultativa prevista y prohibida, se va a tener por no escrita. Pero, por ejemplo, puede ser que haya un endoso que haya incluido, un endosante que haya incluido la cláusula sin garantía. Entonces, firmó, pero no es obligado. Con esto queremos decir que peca por exceso, porque no todos los firmantes son obligados, hay que analizarlo. Y peca por defecto, porque puede ser que un sujeto firme como representante y no quede obligado de forma personal. ¿Bien? Porque firma, pero él no está obligado, está obligado el sujeto al cual él representa. Entonces, esta crítica que se hace es para alertarnos que en el caso concreto, cuando vamos a analizar, tendremos que ver cuál es el rol cambiario del sujeto, qué rol cambiario asume, tendremos que ver si hay alguna cláusula incluida por la cual se exime de responsabilidad, si es válida esa cláusula en ese giro, ¿bien? Si parcializa su obligación, como puede ser el aval y la aceptación, y no en el caso de endosos o el libramiento. Bueno, entonces, por eso se alerta, para poder analizar en el caso concreto. Entonces, vamos a tener como principio que los firmantes se obligan solidariamente. Decimos que esta solidaridad es muy distinta a la solidaridad del derecho civil y comercial, a la solidaridad que prevé, porque ahora hay que decirlo así, el código para las obligaciones en general, porque ahora es un único código. ¿Y por qué? Porque la estructura de la obligación no cambiaría. Nosotros, la solidaridad emerge por una causa, aunque tenga una pluralidad de sujetos. Los sujetos se obligan solidariamente por una deuda colectiva que asumen con otros. En cambio, en el derecho cambiario no se obligan solidariamente por una deuda colectiva, sino como cada uno, la obligación que asume cada uno responde a una causa distinta, cada uno se obliga por su propia deuda. Entonces Vergel dice, a mi modo muy claro, que realmente entre la solidaridad cambiaria y la solidaridad que prevé el Código para las obligaciones en general, lo único parecido que hay es el nombre. Porque fíjense que la solidaridad que prevé el Código Civil para las obligaciones en general, el acto interruptivo de la prescripción, como puede ser la interposición de la demanda de un acreedor contra un deudor, el acto, como todos están vinculados por una causa, difunde sus efectos al resto. El acto interruptivo difunde todos sus efectos al resto de los deudores. En cambio, en la solidaridad cambiaria, el acto interruptivo de interponer una acción judicial de la demanda del acreedor contra un deudor, como responde
a un vínculo y a una causa, y este sujeto tiene un grado diferente a los demás, y se obliga en forma autónoma, el efecto de ese acto interruptivo no se difunde hacia el resto, sino que es solamente respecto del deudor, respecto del cual se hizo el acto interruptivo. Es decir, si el acreedor realiza un acto interruptivo contra un endosante, ese efecto interruptivo de la prescripción no corre respecto del librador y los demás. Respecto de los demás sigue corriendo el plazo de prescripción, porque ese efecto interruptivo no se difundió, no tuvo efectos respecto de los otros. Queda en el grado del efecto, estancado, en ese estante, en ese grado de la obligación cambiaria. Entonces realmente son muy diferentes. Me interesa que entendamos cómo se obligan para poder ver el tema de los endosos. Entonces, nosotros vemos que a lo largo de la estructura que dijimos, que vimos la clase anterior, en donde se va en un extremo, solo tenemos un sujeto que solo ocupa el rol de deudor y es garante de todos los que es garante de todos los que lo continúan en la cadena. Y en el otro extremo, cuando termina la circulación, tenemos un sujeto que solo ocupa el rol de acreedor. En el medio vamos a tener sujetos que van siendo acreedores de los anteriores de la cadena, de los que le preceden en la cadena, y deudores de los que le continúan en la cadena. ¿Por qué? Porque el acreedor, supongamos, un tomador de un pagaré, en el extremo vamos a tener el librador, que crea el título y debe pagar el crédito. El crédito lo crea y se lo entrega al tomador o beneficiario. El primer beneficiario es al único que vamos a llamar tomador del crédito. Ese sujeto hoy es dueño del crédito, pero ese sujeto cuando decide utilizar el crédito, dice no voy a esperar hasta febrero de 2022, voy a comprar herramientas con este crédito, entonces dice voy a comprar y le dice al vendedor, mirá, yo te pago 100.000 de contado, pero tengo 200 documentados en este pagaré. Te lo endoso, te lo transfiero, el término técnico es endosar, te lo endoso a tu favor y ahora te convierto en dueño del crédito. ¿Bien? Entonces, ese sujeto que era acreedor del librador, porque al librador le había entregado, ejemplo, una máquina, por eso, entonces el acreedor dice, te creo un crédito a tu favor, el librador, y te prometo pagar 200.000, ahora el dueño del crédito, como va a comprar herramientas, transfiere su crédito y se convierte en deudor del sujeto que le vendió las herramientas. Cada uno así va obligándose por su propia deuda, va utilizando la totalidad del crédito en su propio beneficio, obteniendo un beneficio patrimonial para sí, el librador la máquina, ahora el tomador que se convierte en primer endosante de las herramientas, va obteniendo un beneficio patrimonial para sí por el monto total del crédito. Entonces, el sujeto es acreedor, supongamos el tomador primer endosante, es acreedor del librador, del que le precede, pero es deudor del que le continúa en la cadena. ¿Por qué? Porque este tomador, primer endosante, a costa del siguiente, obtuvo un beneficio patrimonial. Y a cambio del beneficio patrimonial, lo que le transfirió fue un crédito. No se lo pagó, no se lo canceló, sino que le prometió pagar. Le transfiere un crédito. Ahora, este primer endosatario, dueño del crédito, decide ir a comprar otro tipo de materiales y entonces al sujeto que ahora le vende los materiales, le va a transferir el crédito y dice, bueno, ahora por el total del crédito del que yo era dueño, me entregas materiales y yo te debo. ¿Bien? ¿Cómo se va estructurando entonces esta cadena? Tenemos el librador que entregó la máquina y un pagaré a favor del librador y un pagaré a favor del tomador. El tomador
perdón, el librador que compró la máquina, mejor dicho, que compró la máquina y le entregó el crédito al tomador, el tomador que compró materiales y entregó un crédito, y ahora el tomador se convierte en primer endosante, y ahora el endosatario se convierte en segundo endosante y le entrega al que le vende los materiales el crédito. Vamos a tener una cadena. Ahí voy, Sofía. Un librador, luego le va a seguir el tomador, primer endosante, luego el endosatario que se convierte al endosar en segundo endosante, y va a llegar al último sujeto, que es el último que vendió los materiales, y si el título queda ahí, él se convierte en, solo ocupa el rol de acreedor, tenedor legítimo, que ahora vamos a ver por qué. Tenedor legítimo. Entonces, si llega el vencimiento del pagaré en el 2022, el acreedor va, tenedor legítimo técnicamente, va a presentarlo al cobro al obligado principal, que es el librador. El librador le dice: no tengo plata, no te pago. Entonces, al tenedor legítimo se le abre la posibilidad de reclamarle a todos los que le preceden en la cadena, conjuntamente o en forma alternativa, y en el orden que quiera, porque así lo dice el 51 del decreto de letra de cambio y pagaré, aparece la solidaridad cambiaria. El tenedor legítimo le puede reclamar directamente, tiene que reclamarle necesariamente a su endosante, al que le endosó, al segundo endosante. No, él puede ir reclamarle al librador. Porque es lo mismo que él le reclame al segundo endosante, el segundo endosante el primero y el primero el librador, porque cada uno se garantiza así por el total, que él le reclame directamente al librador. ¿Bien? Entonces, es por eso que todos garantizan el total del título, todos utilizan el crédito para obtener un beneficio para sí, y garantizan a todos los que le siguen, porque si nos ponemos en el lugar del librador, es lo mismo pagarle a este tenedor legítimo que pagarle al tomador, porque en definitiva lo que cancela es el crédito que él creó una sola vez, esos 200.000. Lo que pasa que la particularidad de la estructura de estos títulos es que el título siempre es de 200.000, pero mueven riqueza, por ejemplo, en este caso que tenemos un libramiento y dos endosos, por 600. Porque uno obtuvo un beneficio por 200, el tomador cuando endosa por 200 y el segundo endosante por 200. Quiere decir que la riqueza patrimonial en bienes que se movió es de 600.000, pero el crédito siempre es de 200. ¿Por qué? Porque cada uno responde por el total por 200 y puede recuperar del anterior el total, que son los 200. Decime, Sofía, que tenés una pregunta. Te quería preguntar cómo se hace con el hecho de la inflación y que cada vez esos 200 valdrán menos. ¿No se puede poner alguna cláusula, por ejemplo, para cobrar el equivalente a tantos dólares o la moneda que quiera en el momento del cobro? Siempre son sumas de dinero y se puede pactar en dólares, se puede pactar intereses y se puede pactar el tipo de cambio que quieras. Por ejemplo, vos podés pactar que te paguen dólares estadounidenses, lo que pasa que va a ser conforme el cambio de este país, pero lo que podés pactar es que se pague conforme el cambio de otro lugar, para que te paguen dólares estadounidenses y te van a pagar el equivalente en pesos conforme el tipo de cambio de Montevideo, por ejemplo. Las cláusulas de ajuste, aunque parezca de loco, siguen siendo nulas, porque nosotros tenemos esta situación de que subsiste cuando se deroga la ley de convertibilidad, se mantienen la prohibición de cláusulas de ajuste. Digamos, cuando desaparece la convertibilidad del 1 a 1, que es la ley de Cavallo, y se pasa a la especificación, se mantienen, para no tener una actividad inflacionaria, la nulidad de las cláusulas de ajuste.
Posteriormente, los fallos de la Corte hasta hace unos años sostuvieron la validez de las cláusulas de ajuste, la prohibición de las cláusulas de ajuste. Aunque parece loco porque ahora tenemos la ley de alquiler que admite la cláusula de ajuste que establece el Banco Central y el propio Estado ajusta con cláusulas. O sea, estamos en una situación jurídica compleja. Yo, por supuesto, uno que tiene que hacer, plantear hasta que esto no se derogue este sistema, porque parece un absurdo a todas luces, pero le pueden decir que las cláusulas de ajuste son nulas. ¿Bien? Y entonces, yo no creo que eso se siga sosteniendo ahora en la Corte, pero bueno, hay que llegar a la Corte. O sea que Así, si la no, perdón, salida, sí. si no se pone ninguna cláusula, al momento de cobrar no podés reclamar ningún tipo de ajuste por el tema No, de la literalidad, o sea que vale menos si no exacto. pusiste nada. Salvo Bien. que tuvieras, que no lo voy a descartar, que haya una ley en un momento, estas leyes de orden público, que se pueden dictar en base a que el Estado tiene la capacidad de regular el tema cambiario de la moneda y diga, bueno, todos vieron como cuando pasó el tema de la especificación, que había un montón de cláusulas ordenatorias, decían, bueno, las obligaciones tomadas en dólares a partir de tal manera, a partir del día de la fecha, tienen tal ajuste, las otras tienen tal otro. Eso podría ocurrir. Ahora, si no ocurriera nada de eso, simplemente sujetándonos con la normativa actual, no podés incluir cláusulas de ajuste. Pero sí lo que podés, y si pusieras que es el pagaré en dólares, y no pones un lugar no pactás como lugar, como para que se tome el tipo de cambio el de otro lugar, te van a tomar el cambio a, el tipo de cambio que establezca el Banco de la Nación Argentina, tipo vendedor. Entonces tenés que necesariamente pactar. Es decir, la cláusula de pago efectivo en moneda extranjera que prevé el decreto de letra de cambio y pagaré, se ve totalmente vulnerado cuando no podés, porque hay una imposibilidad jurídica de adquirir dólares. Entonces, porque no podemos adquirir más de tanta cantidad de dólares. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos un tipo de cambio que no sea el de la República Argentina, porque si es el oficial de la República Argentina va a ser el Banco Nación, y es totalmente legal, ¿no? Pactar otro tipo de cambio. Pero siempre nos van a pagar en pesos conforme ese tipo de cambio, porque no nos pueden dar dólares. Hay fallos que han aceptado el dólar MEP, que es el dólar que establece, pero hay varios tipos de dólar. Entonces, bueno, esa es la situación actual, compleja. Que cada vez que uno hace cualquier contrato o negociación, hay que analizar bien y ver qué variables podemos utilizar. Pero para que el pagaré pueda ser cobrable y ejecutable, tenemos que, y la mayor protección es cláusulas si es un pagaré de vencimiento absoluto, le puedo poner un interés moratorio, le puedo poner una cláusula penal, le puedo pactar en dólares con un tipo de cambio que no sea el del Banco Nación, sino que indique el mercado de Nueva York, etc. Y si es de vencimiento relativo, voy a poder pactar un interés compensatorio, que es el interés que se paga por el uso del capital en el tiempo, que no es el moratorio es por mora, por retardo, y el compensatorio es por el uso del crédito, ¿no? Yo te doy crédito, te doy la posibilidad de que en vez de pagarme ahora, me pagues en el tiempo, y eso tiene un valor. Ese valor de pagarme difiriendo el tiempo se llama interés. Interés compensatorio es el interés que se paga por el uso del capital. En estos títulos, en el pagaré, la letra de cambio, en el cheque, bueno, en el cheque no se puede pactar ninguna cláusula de interés, pero la letra de cambio y pagaré que se puede pactar intereses, solamente se puede pactar intereses compensatorios, o sea, el que se paga por el uso del capital en el transcurso del tiempo, en los títulos con vencimiento relativo. En los títulos con vencimiento absoluto, no. ¿Por qué? Porque en los títulos con vencimiento absoluto se entiende que el librador
tuvo en cuenta, el que ya conoce cuándo va a vencer el título efectivamente, tuvo en cuenta eso y capitalizó e incorporó el interés al monto del título. Vieron que cuando ven la bolilla 3 no es una bolilla que les vaya a traer ningún tipo de problema, habla de requisitos. Lo importante de la bolilla 3 es que ustedes analicen los requisitos que son esenciales al tiempo de la creación y que podemos entender que hay un pagaré o letra, los que se pueden completar al tiempo de la presentación al cobro, la utilización de cláusulas para entender que los requisitos que establece la ley son los mínimos, pero que las cláusulas se necesitan para adecuar, si son cláusulas, digamos, tenemos cláusulas facultativas y cláusulas enunciativas. Las enunciativas son cláusulas que no tienen impacto cambiario, no tienen valor cambiario, pero nos pueden servir para cuestiones extracambiarias. Por ejemplo, poner que el pagaré se emite en virtud de tal, documentar en virtud de qué negocio se emite. Aludir a la causa, ¿para qué? Para que después sepa que si cancelo ese pagaré está referido a este negocio y no a otro. Esas son cláusulas que tienen valor extracambiario, que no modifican los derechos cambiarios. Pero hay cláusulas que son las facultativas, que pueden no estar, pero que estando modifican el derecho cambiario, que son las que hablábamos recién con Sofía. Intereses, cláusulas de pago efectivo en moneda extranjera, cláusulas que establezcan el tipo de cambio al cual voy a tomar la moneda extranjera. Esas son cláusulas facultativas, porque no es obligatorio que estén, pueden o no estar, pero que estando modifican los derechos que surgen del título. ¿Bien? Ahora, eso es todo lo importante. Lo importante de la 3, que lo pueden ver solos, pero en esa 3 está muy vinculado el tema del vencimiento, que lo ven, bueno, yo por ahí les digo los números de bolilla del programa anterior, me doy cuenta, de la otra cursada. Ustedes van a ver el tema del vencimiento. Cuando ven vencimiento, ven que el pagaré o la letra puede tener un vencimiento relativo o puede tener un vencimiento absoluto. El vencimiento relativo es el que lo que la ley llama a la vista o a cierto tiempo vista, es aquel que el librador cuando crea el título no sabe con precisión cuándo el título va a vencer, porque depende del hecho del tenedor del título, que lo presente. Entonces, si yo digo, pagues, que se paga a la vista y así lo escribo, o no escribo nada y se entiende que es a la vista, quiere decir que el tenedor legítimo va a tener, si no está modificado por alguna cláusula, un plazo de 1 año para presentármelo a la vista, el título, al cobro. Y si es a cierto tiempo vista, y yo digo, bueno, páguese a los 30 días vista, quiere decir que desde el momento en que me presenta el tenedor legítimo a la vista el título, en el caso del pagaré, voy a tener 30 días, a los 30 días va a vencer. Es como que me avisa, me lo presenta, me lo pone a la vista en el caso del pagaré, en la letra es presentar a la aceptación, y de ahí corre el plazo del vencimiento. Como ven, en ninguno de los dos casos, el librador sabe cuándo efectivamente va a vencer ese título. ¿Bien? ¿Por qué? Porque depende del hecho del tenedor de que lo presente a la vista o que no lo presente. Entonces, en ese caso, como no sabe entonces cuánto tiempo va a usar el crédito el tenedor legítimo, si va a hacerlo 1 año, 3 meses, entonces ahí se pueden establecer cláusulas de intereses compensatorios. Que él pague un interés por el uso del capital. Más lo usa, más usa el crédito, más usa el capital, más tarda en pagarme el crédito, más va a pagar de intereses. Ahora, cuando estamos en intereses, en títulos con vencimientos absolutos, es decir, porque tiene un día fijo, el 3 de febrero de 2022, o porque dice a los 360 días de la fecha, o sea, de la fecha de creación, pagaré, quiere decir que sé cuándo va a vencer. Es muy raro ese vencimiento. El vencimiento a la vista, a cierto tiempo vista, no. Es un vencimiento bastante común en los préstamos.
sobre todo los préstamos bancarios o los préstamos de las financieras, es muy común. Pero en el préstamo, el vencimiento a cierto tiempo de la fecha, el absoluto así, no, es raro que ustedes lo vean usado de esa manera. En esos casos, como el librador sabe exactamente cuándo va a vencer desde el momento que lo crea, se entiende que sabe cuándo le van a devolver el dinero. Por lo tanto, se entiende, la ley lo entiende así, y establece que son nulas los intereses compensatorios en ese tipo de títulos. Y se ve cuando la ley me permite, en un caso que es bastante típico, accionar antes del vencimiento, lo que se llama una acción de regreso anticipado. Me permite la ley en ciertos casos que el tenedor, porque el crédito está en una situación de riesgo, accione antes del vencimiento. Se nota ahí cuando permite un desaje, un descuento de los intereses capitalizados, se nota que considera entonces este análisis que hacemos de por qué son nulas las cláusulas de intereses compensatorios en los de vencimiento absoluto, surge de analizar el artículo 42 también, del por qué surge del artículo 42 del decreto de letra de cambio y pagaré. Bueno, vamos a... Yo por ahí me disperso, pero como presumo que ya tienen las clases desgrabadas, trato de explicarle en grandes rasgos y de ir relacionando los temas. Después, en los temas en particular se meten en las clases, pero lo que me interesa es que podamos ver el tema globalmente. Tenemos la estructura. Una de las compañeras, creo que Lucía, ¿me querías hacer una pregunta? ¿Hiciste así? No. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? ¿No se entiende nada de lo que digo? ¿Se entiende lo que digo? Profe, yo me perdí con la parte de las cláusulas de interés, Sí. que no la llegué a escuchar. O sea, hablaste algo de absolutos y se me cortó. Claro, porque hay distintos tipos de intereses que vos podés convenir. Disparado por la pregunta de Sofía, ¿cómo me puedo ayudar, digamos, con todo lo que sucede? Hay distintos tipos de intereses que vos podés convenir en un título, en letra de cambio y pagaré, en cheque no. Que son los intereses moratorios por retardo, o que eso en todo tipo en los dos títulos, pagaré y letra de cambio, los podés convenir, o el interés compensatorio que se paga por el uso de capital en el tiempo. Ahora, solamente se puede pactar cláusulas de intereses compensatorios en los títulos con vencimiento a la vista, que es en los títulos de vencimiento relativo, que son a la vista y a cierto tiempo vista. ¿Por qué? Porque el librador desde el momento de la creación no tiene la precisión, no sabe con precisión cuándo el título vence, porque la presentación a la vista depende del hecho del tenedor. En cambio, en los títulos con vencimiento absoluto, como es a día fijo, que el librador sabe desde el momento de la creación cuándo el título vence, porque lo dice el título y porque no depende del hecho del tenedor, no depende de que el tenedor lo presente en la letra a la aceptación y en el pagaré a la vista, sino que se sabe desde el inicio. En esos títulos la ley prohíbe que se pacten intereses compensatorios. Y la doctrina dice, les explica, dice, ¿por qué esto? ¿Por qué prohíbe la ley en estos títulos? Y ¿por qué dice la doctrina? Porque se entiende que están capitalizados, considerados en el monto del título. ¿Y de dónde saca esto la doctrina? Y toma como análisis el artículo 42, cuando dice que el objeto económico que puede reclamar un acreedor que acciona antes del vencimiento. ¿Y por qué podría accionar antes del vencimiento? Porque, por ejemplo, el librador está en quiebra, solo puede accionar antes de que el título esté vencido en los casos expresamente previstos por la ley. Pero en esos casos en que el acreedor puede accionar antes del vencimiento, porque el crédito está en una situación desfavorable, porque el librador se concursó, por ejemplo, ¿por qué voy a esperar de acá a 3 años a que este título venza si el librador, que es el principal obligado, está concursado? Entonces la ley ahí me dice, bueno, vamos a proteger el crédito y me permiten accionar antes del vencimiento. Ahí
en ese artículo la ley dice, bueno, si usted acciona antes del vencimiento, tiene que descontar los intereses que están capitalizados. Entonces la doctrina dice, si acciono antes del vencimiento, tengo que descontar intereses. Entonces se consideran que los intereses en los títulos con vencimiento absoluto están capitalizados y por eso está prohibido ponerlos. Ese es el análisis, ¿no? Por ahí un poco rápido, pero bueno, ese es el análisis. Ustedes cuando lean Gómez Leo hace este análisis que está bueno, porque en definitiva lo que nosotros tenemos que sacar como gimnasia para nuestra cabeza es poder ir buscando en la norma y en los casos el análisis, no solamente para esta materia, sino para todo. Nosotros no nos van a venir las cosas cerradas y decir, este artículo dice esto y esta es la verdad. Este dice esto, pero el otro en el otro interpreta lo otro, y así puedo discutir. ¿Bien? Ahora, llegamos a la estructura del título. Dijimos que todos se obligan solidariamente porque lo establece la ley en letra de cambio, cheque y pagaré. No así para los títulos de valores en general, que se establece otro, si no hay convenido otro tipo de obligación, los únicos obligados solidariamente son los libradores. Para los títulos de valores en general que no tengan un régimen específico o que en el momento de la constitución de esos títulos no se establezca otro régimen de responsabilidad. Bien, el 1826 nos dice que en ese caso del Código Civil y Comercial, que los títulos de valores en general, el régimen de responsabilidad no es la solidaridad, sino es la responsabilidad solidaria de los libradores, nada más. Ahora, respecto en letra de cambio y pagaré, y en el cheque, sí se establece la responsabilidad solidaria de todos los firmantes, porque la ley así lo establece. El decreto de letra de cambio y pagaré y la ley de cheque así lo establece. Ahora, bueno, dicho esto todo apurado, me gustaría que veamos un poco cómo circula el título. ¿Les parece que vamos endoso? ¿Bien? Me interesa que veamos endoso porque me interesa que podamos desarrollar la cadena de obligados y encontrar, a lo largo de los endosos vamos a ir pudiendo entender que hay dos conceptos. ¿Vieron que yo les hablo a veces de dueño del crédito? Y a veces les digo tenedor legítimo. Estos títulos están destinados a circular. Y hay dos conceptos diferentes que son ser dueño del crédito, titular del crédito, dueño de la cosa, dueño del documento, ¿bien? Titular del derecho, dueño del documento, porque tenemos una relación real con la cosa y obligacional con el derecho. Tenemos titular del derecho y dueño van de la mano, ¿bien? Pero no van de la mano siempre con el carácter de tenedor legítimo. El tenedor legítimo puede ser el titular del derecho o no. El tenedor legítimo puede ser el titular del derecho y dueño del documento o no. Puede ser que sean sujetos diferentes. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que estos títulos están creados para que circulen. Y para que el deudor, para privilegiar al acreedor de tal forma que el deudor solo tenga que hacer un examen formal del título. Él hace un análisis formal, lo lee, cumple con los recaudos, tiene que pagar. Es decir, protejo con todos los caracteres de autonomía, abstracción y formalidad al acreedor. Privilegio el capital. No me interesa que alguien, si se equivoca porque es negligente, paga 2 veces, problema de él. Yo les dije, esto se creó, es una de las creaciones del capitalismo, por lo tanto lo que privilegia es el crédito. Y que para privilegiar el crédito, privilegia que el acreedor se le pague. El análisis que se hace es un análisis meramente formal. Por lo tanto,
el tenedor legítimo, y hay una prevalencia del documento, lo que está literalizado, lo que está escrito tiene valor. Por lo tanto, el deudor, para saber a quién le paga, están destinados a circular. Se lo da el tomador, pero el tomador va a usar el crédito, porque ese es el sentido de crear un título valor, que circule. Entonces, como lo va a utilizar, podemos decir que por más que la letra y el pagaré sean títulos a la orden de sujeto determinado, están destinados a circular y el librador no sabe, no sabe quién va a venir a cobrarle el título. Por lo tanto, la ley le dice, usted tiene que pagarle al tenedor legítimo. ¿Quién es el tenedor legítimo? El que tiene el título y está legitimado. ¿Cómo está legitimado? ¿Cuándo un sujeto está legitimado? Cuando lo tiene conforme lo establece la ley. Es decir, cuando reúne todos los requisitos, ese tenedor lo tiene físicamente, tiene el título, y reúne todos los recaudos formales que establece la ley, entonces estamos en presencia no de un simple tenedor, sino de un tenedor legitimado. La legitimación es el cumplimiento de esos recaudos formales que establece la ley de fondo. El cumplimiento de todos estos requisitos que establece la ley de fondo y que habilitan al que tiene el título a ejercer los derechos, es decir, que lo constituyen como legitimado activo y que como contrapartida establecen determinan que el deudor le pague bien, porque si el deudor le paga al tenedor legítimo, paga bien. Por lo tanto, desde un punto de vista, entender el concepto de la legitimación nos determina el sujeto activo y por el otro lado también determina la legitimación pasiva. Estamos frente a un obligado si estamos en presencia de un tenedor legítimo activo. Y a su vez, bien, el sujeto pasivo paga bien si le paga al tenedor legítimo. No me sirve que digan solamente que es tenedor, que cuando hablamos de legitimación me digan que es la facultad para ejercer el derecho que surge del título, porque esa es la consecuencia. Lo que nos importa a nosotros es saber cómo encontramos al tenedor legítimo. Encontramos al tenedor legítimo porque tiene el título como dice la ley. ¿Y qué dice el decreto de letra de cambio y pagaré? ¿Quién es tenedor legítimo? Lo dice en su artículo 17. Si el título no circuló, el tomador o beneficiario. Pero si el título circuló, es el que tiene el título precedido por una cadena ininterrumpida de endosos formalmente válida. Estos, tanto la letra de cambio como el pagaré, son títulos a la orden. Como títulos a la orden, la ley de circulación es el endoso. Es decir, que van a poder circular por endoso. Si el tenedor tiene el título por una cadena de endosos, es decir, yo leo que de un endoso se enlaza con el otro y forman una cadena, leo la cadena, que A se lo dio a B, B se lo dio a C, C se lo dio a D, lo leo del título, y todos son formalmente válidas, es decir, no hay endosos nulos, pero no desde el punto de vista sustancial, porque yo no analizo ni la validez de las firmas, bien, por el carácter autónomo de los títulos, ni la capacidad de los sujetos por el carácter de la independencia que tienen cada una de las obligaciones, ¿se acuerdan que lo vimos? Si entonces son formalmente válidos, por ejemplo no hay endosos parciales, pues el endoso parcial es nulo, estamos en presencia de un tenedor legítimo. Ahora, el endoso, que es la ley de circulación del título, que Gómez León nos da una definición muy no académica, sino didáctica, porque nos explica en toda su definición todos los caracteres, a lo largo de la definición nos explica todos los caracteres del endoso y todas las funciones. Por eso está piola, porque uno sabe esa definición, la entiende, es como un resumen de todo endoso. ¿Bien? Nos dice que es un acto jurídico cambiario, unilateral,
completo, formalmente accesorio y sustancialmente autónomo al libramiento del título. Bien, nos da todos los caracteres, desde qué es, que es un acto jurídico cambiario, qué características tiene, qué es formalmente abstracto, qué es sustancialmente autónomo, ¿bien? Y después nos va a decir, dice que transmite la titularidad del derecho, el endosante transmite con ella al endosatario la titularidad del derecho y la propiedad del documento, habilitando ejercer todos los al endosatario ejercer todos los derechos del título y quedando el endosante obligado cambiariamente. Se nos da todas las funciones. Esto está en el libro. Yo lo que les quiero decir que ustedes, a través del concepto de la explicación y el concepto de endoso que da Gómez Leo, tienen un resumen de todo el tema. Entonces, si pueden desmenuzar esa definición, ya tengo el tema. Sintéticamente decimos que el endoso es la forma de documentar la transmisión de los títulos a la orden. Si yo veo un pagaré a la orden de un sujeto y veo una letra a la orden de un sujeto, o veo un cheque a la orden de un sujeto, la forma que se transmite ese título es a través del endoso, la forma de documentarlo. Ahora bien, cuando analizamos la definición de Gómez Leo, podemos ver que ese endoso, antes de, intervienen dos sujetos, el endosante y el endosatario, ¿no? El que hace el endoso y el que recibe ese endoso, beneficiario del endoso, que es el endosatario. Cuando vemos la definición de Gómez Leo, vemos que el endoso cumple tres funciones. A ver, vamos a... Esperen. A ver, quiero compartir pantalla. Nosotros vamos a ver... ¿Ven lo que les estoy compartiendo bien? Sí, se ve, doctor. ¿Sí? Ustedes ven que el endoso y la definición de Gómez Leo les dice que hay dos sujetos, ¿no? Primero les describe, es un acto jurídico cambiario, no existe el endoso con este significado fuera del ámbito cambiario. Cuando endosan una póliza de seguro es otra cosa, ¿eh? El endoso, jurídicamente hablando, es un acto jurídico cambiario que existe solo en el ámbito cambiario. Tiene las características, ¿no?, de formal, completo, abstracto, sustancialmente autónomo, como todos los giros cambiarios, como los que vimos al principio con el libramiento, como los que vamos a ver con el aval, con la aceptación de la letra, pero tiene efectos, puede tener efectos plenos, que son todos los que están descritos en la definición de Gómez Leo, y esto, en principio, siempre el endoso cumple con estos efectos o funciones, los podemos llamar, ¿no? Este efecto o función, o funciones plenas, y vemos que dice, tiene la función legitimante, o el efecto legitimante, traslativo y vinculante. En principio el endoso siempre tiene estos efectos, y por eso es que Gómez Leo, esperen, y por eso, pero estoy haciendo lío con la pantalla, por eso es que, ¿ustedes me ven? Claro. Sí, te vemos. Y por eso es que Gómez Leo los pone todos en su definición, porque si cuando leemos un endoso no tiene alguna cláusula que cercene o limite alguno de estos efectos, que lo cancele, que cancele el efecto traslativo o vinculante, el legitimante nunca puede desaparecer, puede atenuarse pero nunca desaparecer. Si el endoso no vemos que tenga algún escrito, alguna cláusula, siempre va a tener efectos plenos. Entonces, tenemos que el endoso tiene efectos plenos en principio, que son legitimante, traslativo y vinculante. Pero podemos encontrarnos con endosos con efectos limitados, donde a través de alguna cláusula facultativa que introduce el firmante de ese endoso,
cancele alguno de los efectos o los limite, y entonces nos vamos a poder encontrar con endosos con efectos limitados, que son sin garantía, en prenda, en procuración, no la orden o el prohibido nuevo endoso. Fíjense lo que yo les decía cuando vemos la definición de Gómez-Leo. ¿Bien? En la definición de Gómez-Leo les dice que es un acto jurídico cambiario, unilateral, completo, formalmente accesorio, sustancialmente autónomo del libramiento de la letra, todo lo que decíamos, ¿qué es? Cuando nos dice la naturaleza jurídica y todas las características. Pero fíjense que cuando dice mediante el cual se transmite la propiedad del documento y con ello la titularidad del derecho emergente de él, está hablando del efecto traslativo. Cuando dice que mediante el cual se habilita el endosatario para ejercer todos los derechos resultantes del título, está hablando del efecto legitimante. Y cuando dice que a la vez el endosante asume la obligación de la garantía de pago y aceptación, porque está dando definición para letra, ¿no? Porque si fuera solo para el pagaré hablaríamos de garantía de pago, está hablando del efecto vinculante. Por eso les digo que la definición de endoso está buena para poder analizar todo el tema de endoso. Entonces, tenemos que el endoso, en principio, tiene efectos plenos, cuando no dice nada, cuando solamente dice endoso A y tiene la firma, y después, si introdujera alguna cláusula el firmante limitando alguno de los efectos o cercenándolo, vamos a estar en presencia con endosos con efectos limitados. Esto nos da lugar a lo que yo hoy les decía. Hasta ahora distinguimos quién era el tenedor legítimo, pero lo que importa también es distinguir si siempre el tenedor legítimo, además de tenedor legítimo, es dueño. ¿Cuándo no es dueño? Bueno, por supuesto que cuando se toma un pagaré, que estamos en presencia de un endoso con efectos plenos, bien, pero resulta que no era el dueño porque lo hurtó, el que lo daba, el que hizo el endoso. Pero puede ser, por ejemplo, que se divida en la titularidad y la legitimación cuando se hace, por ejemplo, un endoso en prenda. Es decir, un sujeto que es dueño del crédito lo transmite, pero no quiere transmitir la titularidad del endoso al endosatario, sino que se lo quiere dar como prenda de otro negocio. Dice, mira, yo te voy a comprar un auto en tales características. Si no cumplo, te doy en prenda este pagaré. Entonces te lo endoso en prenda, porque como es un título formal y literal, tiene que el endoso figurar en prenda. En ese caso, cuando alguien otorga una prenda, el deudor prendario se queda como dueño y el acreedor prendario como dueño solamente del, digamos, derecho a cobrar el crédito. En ese caso, el tenedor legítimo sería el endosatario en prenda y el dueño el endosante. Es uno de los casos en que la titularidad y la legitimación se separan y quedan en cabeza de sujetos diferentes. Antes de seguir explicándoles este tema, me parece más fácil explicarle cómo se hacen los endosos, ¿bien? Para después poder entender los endosos con efectos limitados, porque si no es como mucho. Entonces vamos a ver cómo se hacen los endosos con efectos plenos, que son los más fáciles, que cumplen las tres funciones, cómo se arma la cadena, y una vez que veamos eso, recién vamos a poder ver endosos con efectos limitados, que vamos a poder entender mucho mejor esta división entre legitimación y titularidad. ¿Les parece? Dale. Si les resulta algo repetido, porque esto está en las clases grabadas, me dicen. Pero bueno, o me paran lo que necesiten. Vamos a ver ahora cómo se hacen los endosos.
Ay, esperen que quiero checar mi pantalla. Vamos a ver las formas. Supongamos, vamos a trabajar con todos endosos plenos. No hay ninguna cláusula que nos altere. Entonces, podemos tener endosos en blanco que se hacen con la simple firma del endosante. ¿Ven? ¿Ven el primer caso? Estos son todos completos. No, endoso nominal. Endoso en blanco. Ahí está. ¿Ven este caso? ¿Sí? Esperen que no los veo. Sí, profe. Ah, gracias, dígame, che, porque me siento tan... Es tan horrible dar esto solo acá. Acá en la oficina me miran que hablo y creen que estoy loca. Que hablo y hablo. Entonces, fíjense que el endoso se puede hacer por la clasificación. Vuelvo a la clasificación que teníamos hoy. Ay, no lo puedo sacar. ¿Qué hice? Tenemos endoso en blanco. Ay, pero toco tantas cosas que hago un desastre. ¿Ustedes ven lo que hice? Sí. ¿Qué sé yo qué hice? No sé qué hice. Por ahí se apretá suprimir, se borra, profe. Ahí está, gracias. No era tan sofisticado, pero viste que todavía tengo el preconcepto de que va a explotar algo. Bueno, el endoso en blanco es la simple firma del endosante, es decir, el sujeto que, por ejemplo, el tomador beneficiario del título lo va a entregar, lo va a trasladar al crédito. Entonces pone su simple firma, normalmente se hacen en el reverso del título, en la letra del cambio y pagaré se pueden hacer en el anverso o en el reverso, y en el cheque solamente en la parte de atrás. Estamos hablando siempre de títulos no electrónicos, ¿no? Papel, estamos hablando de papel. En este caso, el endoso se hace con la simple firma, es un endoso en blanco. En el caso de que el endosante decida poner el nombre del destinatario, del beneficiario del endoso, vamos a encontrarlos en el endoso nominal o completo, donde está el nombre del endosatario, o sea, del beneficiario del endoso y la firma del endosante. Y podemos encontrarnos con un endoso que funciona como si fuera en blanco, pero que en vez de no decir nada, no decir el nombre del beneficiario, tiene la cláusula que dice al portador. Por ejemplo, veamos endoso en blanco. Fíjense en este pagaré, que les doy ahí como ejemplo, donde está creado por Jacinto J, es el librador, tenemos en este pagaré una balista, pero tenemos el tomador o beneficiario que es Gabriela Rosilla. Cuando Gabriela Rosilla lo decide transmitir a otro sujeto y trasladar el crédito, efectúa un endoso en blanco firmando simplemente Gabriela, no indica el beneficiario. Vamos a un endoso nominal que me parece vamos a empezar por acá, que es más fácil, por ese el orden que yo había puesto. Supongamos que Gabriela Rosilla lo endosa y se lo endosa a José García. Ella puede poner endoso A, páguese A la orden D, todas son cláusulas equivalentes. En el primer endoso pone páguese a José García y firma Gabriela Rosilla. O sea, pone el nombre del beneficiario. Si nosotros analizáramos hasta ahí y no estuvieran los otros dos endosos, diríamos que el tenedor legítimo es José García, porque lo tiene precedido por una cadena ininterrumpida de endosos, porque a José García se lo dio Gabriela y a Gabriela se lo dio Jacinto J.S.A. José García luego decide endosar nuevamente y se lo endosa a Laura Gal. A esa altura, si no hubiera un endoso siguiente, tendríamos que Laura Gal es la tenedora legítima, porque Laura Gal lo tiene, se lo endosó José García, a José García se lo dio Gabriela Rosilla y a Gabriela Rosilla el librador Jacinto J.S.A. Luego, supongamos que Laura Gal decide endosar nuevamente en forma completa o nominal, es decir, con el nombre del beneficiario,
y se lo endosa a Saúl Visa. Si nosotros nos preguntáramos a esta altura quién es el tenedor legítimo, así viene un estudio, al estudio del título de esta manera, diríamos que el tenedor legítimo es el que lo tiene. ¿Quién lo tiene? Saúl Visa. ¿Y por qué es tenedor legítimo? Porque hay una cadena de endosos que lo preceden y son todos formalmente válidos porque no hay ningún endoso parcial. Es decir, hay cadena y son válidos. ¿Por qué sé que hay cadena? Porque a Saúl Visa se lo endosó Laura Gal, a Laura Gal se lo endosó José García, a José García Gabriela Rosilla, y Gabriela Rosilla se lo dio el librador. Puedo decir que hay una cadena, ¿bien? Formalmente válida porque veo que no hay ningún endoso que sea, por ejemplo, parcial, que lo anule. Profesora, ¿la fecha de los endosos es relevante o no se pone? En la fecha de los... siempre hablamos de papel, ¿no? Porque ahora con los títulos electrónicos la fecha queda con los actos. Pero en el papel la fecha no es un requisito. Es más, en los cheques tampoco es un requisito todo lo que nos pide el Banco Central. El endoso como endoso es válido, ni el quit, ni el DNI, nada. Para que sea el endoso válido, estos son los requisitos mínimos. Y se presumen que están en el orden, ¿bien? Que se leen en el título. Se presume que las fechas fueron siguiendo ese orden. Si por algún interés particular de tu negocio extracambiario querés poner la fecha, lo haces, porque todo lo que le agreguen es a los fines extracambiarios en definitiva. ¿Está? Claro, y el orden no lo podés alterar porque es entre endosante y endosotario, con la firma. No se puede alterar en por ejemplo, en este título no se puede. Porque si yo tuviera, primero hay que ver en qué lugar estoy y qué interés tengo, ¿no? Para decir que lo altere. Si soy acreedor, que normalmente el título lo tiene el acreedor, no va a estar interesado en alterar la cadena. Pero en los endosos nominales o completos, si vos pones a alguien a agregar una fecha alterándolo, esa alteración habría que analizar si es lícita o ilícita. ¿Bien? Si es ilícita, no va a tener relevancia y habría que probar si es un agregado y demás. ¿Se entiende? Primero, digamos, para cualquier, si vos me preguntás, para la buena fe se lee por el orden que establece, que surge del propio texto, ¿no? Aunque los endosos estuvieran desordenados, acá tienen un orden lógico, pero aunque estuvieran, por ejemplo, el primero en la parte de atrás y el segundo en la cara del título, igual la cadena de endosos se puede leer, porque de cada giro literalizado se entiende quién se lo dio a quién. Claro, se entiende por los sujetos. Está. En cambio, por ejemplo, no podría haber un endoso en blanco en la cara del título. El endoso en blanco solo se puede hacer en el reverso, para no confundirlo con otro giro. Bien, porque el endoso en blanco en la cara del título se puede entender que es un aval. Entonces no los quiero enloquecer, porque son títulos muy formales técnicamente. Si yo quisiera alterar el orden para alterar alguna obligación, en los títulos, en los endosos completos o nominales, me es difícil. Tendría que verlos en los endosos en blanco. Fíjate, antes de pasar ¿se entiende esta cadena? ¿La comprenden? Sí. Fíjense que como en ninguno de los endosos está escrito y una cláusula que diga sin garantía, imprenta o algo así, que a mí me llame la atención que está modificando algo en el endoso, en este título yo ya analicé quién lo tenía y si era legitimado para ejercer los derechos. Pero además voy a poder analizar ahora quién es el titular del derecho y si cómo se obligaron cada uno de los endosantes, analizando los efectos de cada endoso. El primer endoso, vuelta a decir, ya dije
quién era tenedor y por qué era tenedor legítimo, porque lo tenía precedido por una cadena ininterrumpida de endosos. Ahora vamos a averiguar quién es el dueño del crédito y cómo se obligaron los firmantes. Si yo analizo el primer endoso lo hace Gabriela Rosilla. No incluye ninguna cláusula que altere los efectos. Entonces tiene efecto traslativo, le transmite a José García la posibilidad de ejercer los derechos del título plenamente. Tiene efecto vinculante, Gabriela Rosilla queda obligada cambiariamente, es decir, va a ser sujeto pasivo de las acciones que surjan del título. Y tiene efecto traslativo, le transmite la titularidad de la propiedad del documento a José García. Luego José García vuelve a hacer un endoso con efectos plenos a Laura Gal. Ese endoso tiene efecto traslativo, tiene efecto legitimante y vinculante. Por lo tanto, José García queda obligado cambiariamente y además le transmite la titularidad del derecho a Laura Gal. Laura Gal vuelve a hacer un endoso con efectos plenos, lo legitima a Saúl para ejercer los derechos del título y lo convierte en tenedor legítimo, le transmite la titularidad del derecho y lo convierte en dueño del crédito, y a su vez queda obligada cambiariamente. Acá van de la mano tenedor legítimo y titular del derecho porque son cadenas de endosos con efectos plenos. ¿Bien? ¿Está? Vamos ahora a una cadena de endosos en blanco. Todos con efectos plenos. Quiere decir que va el tenedor legítimo y el titular del derecho van a ser las mismas personas. Porque cuando el endoso cumple con las tres funciones, traslativa, y sobre todo traslativa, ¿no? Si el endoso cumple con la función de transmitir la titularidad, el tenedor legítimo y el titular del derecho van de la mano. Puede ser que, por ejemplo, un endoso no cumpla con la función vinculante, porque el endosante dice, está bien, te transfiero el derecho, te doy este título cambiario, pero no quedo obligado cambiariamente, y entonces se introduce en el endoso la cláusula sin garantía. No tiene efecto vinculante, pero sí tiene efecto traslativo. Y entonces el carácter de titular del derecho y tenedor legítimo continúan en la misma persona. Vamos a leer ahora endosos en blanco. ¿Cómo se leen los endosos en blanco? Fíjense, en el endoso completo o nominal es fácil leer la cadena porque nosotros vamos leyéndola realmente. ¿Quién se lo entrega a quién? En el endoso en blanco, yo utilicé los mismos nombres en los ejemplos para que nos fuera fácil analizarlo en paralelo. En el endoso en blanco no se indica el nombre del beneficiario. ¿Por qué? Porque la ley nos habilita a poder completar ese endoso sin que ese acto de completarlo constituya una alteración. La ley nos permite completar un endoso en blanco con el nombre del beneficiario, con el nombre de otro sujeto o con la cláusula al portador. ¿Bien? Entonces, nos da la posibilidad de que Gabriela Rosilla haya endosado, supongamos que no estén los otros dos endosos, lo endosa y José García quiere transmitirlo, pero no quiere quedar obligado cambiariamente. Entonces se lo entrega a otro sujeto directamente y ese otro sujeto, por ejemplo, que se lo entregara a Raúl Rizzo queda con ese endoso, con ese título habilitado por el endoso en blanco, porque no indica beneficiario, y solamente, digamos, ese endoso en blanco funciona como una legitimación real. ¿Por qué? Porque la posesión de ese título, habilitado por un endoso en blanco, lo constituye a Rizzo en tenedor legítimo. Si Rizzo se lo diera a Juana Viale, habilitada por ese endoso en blanco que no indica beneficiario, sería tenedora legítima, porque lo tiene habilitada por un endoso en blanco.
Quiere decir que el endoso en blanco nos da posibilidades de hacerlo circular y que, de que muchos sujetos que intervengan en la circulación no queden obligados, no aparezcan. Intervienen, pero circula por tradición el título. ¿Bien? Ahora, en el ejemplo que yo les doy, para hacer un paralelo con nosotros, fíjense que Gabriela Rosilla se lo entregó a José García. ¿Y por qué sé que se lo entregó a José García? Supongamos que no tenga el otro ejemplo, ¿no? Los endosos nominales. Yo, si llega un sujeto al estudio con este título y llega... esperen, ¿cómo se llama este? Llega Saúl Visa al estudio con este título. ¿Y cómo sé yo que es tenedor legítimo? Y sé que es tenedor legítimo porque él está beneficiado por un endoso en blanco. Entonces la ley presume que él es el portador beneficiario de ese endoso en blanco. Se presume que se lo dio Laura Gal. Y se presume que a Laura Gal, sin admitir prueba en contra, se lo dio el endosante anterior. Y como el endosante anterior también fue beneficiario de un endoso en blanco, la ley presume, sin admitir prueba en contra, que se lo dio el endosante anterior. Es decir, que para leer una cadena de endosos en blanco, la ley presume que el endosante siguiente al endoso en blanco fue beneficiario de ese endoso, sea verdad o no, sin admitir prueba en contra. Para armar la cadena, la ley presume que el endosante siguiente al endoso en blanco fue beneficiario de ese endoso en blanco. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque es la única forma de leer la cadena. Si en este ejemplo ustedes pusieran otros nombres, también habría cadena. Yo lo hice en paralelo para que vean una cadena de endosos en blanco y una nominal, con los mismos sujetos. Pero si en esta cadena de endosos en blancos hubiera distintos sujetos, habría cadena, porque la ley presume que el firmante al endoso en blanco, o sea que el endosante siguiente a un endoso en blanco fue beneficiario de ese endoso. Es la presunción que hace para poder leer una cadena. ¿Bien? Por eso el endoso en blanco es más difícil de leer. ¿Qué diferencia tiene un endoso en blanco con el portador? Que diría al portador y no permite ser completado si dice al portador. Supongamos que en el ejemplo que les di de endosos en blanco, quedara en el primer endoso. No estuviera el de José García y no estuviera el de Laura Gal. Solo estuviera el de Gabriela Rosilla. Gabriela Rosilla se lo da a José García en realidad, pero José García puede decidir, al ser un endoso en blanco, en transmitirlo volviéndose a obligar, y entonces endosa, o transmitirlo por tradición, y entonces no queda obligado cambiario. Puede entregarlo directamente y puede completarlo con el nombre del sujeto al que él se lo entrega si quisiese, porque el negocio extracambiario a él le beneficia. Por ejemplo, si José García se lo quisiera dar a Laura Martel, y dice, no, yo te voy a poner que te entrego este título, puede completar el endoso de Gabriela Rosilla que diga a Laura Martel. Por supuesto que si ese endoso se completa con el nombre de Laura Martel, luego lo va a tener que endosar Laura Martel. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Prefieren que tenemos hasta el 10 ahora, que el lunes sigamos a asimilar esto, repasen solidaridad cambiaria, empiecen a leerlo, hay temas que son estructurales para poder entender. Yo no quiero, o sea, si uno entiende autonomía, abstracción, puede entender, o sea, sí, requisitos extrínsecos les va a llevar, pero ¿cuánto tiempo les puede llevar? Ustedes lo que tienen que entender es cómo se crea, cómo circulan, ¿bien? Cómo se obligan, para poder avanzar hacia acciones después.
quieren que dejemos acá el tema de endoso, ustedes puedan repasar solidaridad, puedan ver algo de los requisitos, puedan ver endosos con efectos plenos, analizar esto y el lunes nos encontramos ya con endosos con efectos limitados, ¿bien? Dale. Y avanzamos de endosos con efectos limitados, ya más solidaridad, y paramos un poquito en acciones para darle, un poco nada más, pero para darle el cuadro de acciones a la compañera que va a rendir el martes. Bien, para que Sofía, Dale, cualquier cosa, vos preguntá, mandá mensaje. Dale. Gracias. ¿Eh? Sí, sí. Escúchame, si vos querés rendir el 10, yo le puedo preguntar a Garaguso si es la única persona que tiene problemas, si podemos tomarte oral por Zoom, sino que para no, porque es como tantos días antes. Hay otro compañero que está en la misma situación, creo. Ahí iba a hablar. ¿Quién es, sabes? Luciano Suárez. Luciano Suárez. Son los únicos dos. Profe, ¿te puedo Sí. confirmar el lunes? Porque no sé a qué hora sería, a qué hora podrían tomar por Zoom. A mí me da lo mismo. Ah, tiene que quedar grabado. No, más Bueno, allá de eso, por el tema de la diferencia horaria. ¿por qué? ¿A dónde Y estás? ¿Estás de viaje en otro lado? ¿Fuera del país? sí, me voy a trabajar a Estados Unidos. Yo no tengo, ¿qué son? 3 horas, 4. Depende. 4 Yo no horas tengo antes. problema. No tengo Eh, problema que, mientras no sea a las 5 de la mañana, extravagante así. En todo caso van a ser mis 5 de la mañana. No hay O- problema con eso. No hay problema. O sea, este año tenemos que terminarlo como sea, sabiendo y como sea. Yo si te voy a tomar el martes y no vas a saber, prefiero tomarte el 10. No, ¿Me sí, estoy entendés? estudiando, por eso. Podés, Repaso el confirmámelo, no finde tengo problema. y arreglamos a ver qué nos conviene, tanto a ustedes, para que no vayan a la Nosotros facultad. son 2 personas, no tenemos problema. Vamos a poder armar un Zoom en un horario o en otro. Somos un montón de profesores para tomar la materia. Con la virtualidad sobran profesores. O sea, no hay problema. Algunos de los profesores, 2 profesores vamos a poder organizar para tomarte. A vos y al otro compañero. Lo Bueno, ¿qué grabamos, prefieren? sí. ¿Por Zoom o el 30? A mí me da lo mismo. Yo prefiero que sepan. Después no tengo problema. Si saben, me da absolutamente lo mismo. ¿Hablamos el lunes A ver, entonces? vamos a ser sinceros. Nosotros en la presencialidad hemos ido menos a la facultad y por más que sea con las clases grabadas nos ha llevado menos tiempo. Así que si ustedes necesitan que nosotros pongamos una clase, pongamos un... Yo no estoy de acuerdo con esto. A ver, no somos docentes de las primarias que nos destruimos el cerebro con los Zoom. No es real. La universidad fue totalmente diferente. Así que si ustedes necesitan que armemos un Zoom, por supuesto, pará, va a ser un horario, acordaremos el horario. Vos, no sé qué horario, no tengo noción de qué horarios estás hablando vos. ¿Qué horario? Y por ejemplo, 9 de la mañana hora argentina. Sí, no tengo problema. O 8 de la noche acá, no tengo problema. Y por ahí a vos, no tengo problema. No tenemos problema. Bueno, hablamos el lunes entonces Está bien, y terminamos de pásenle, arreglar. claro, a Luciano. Luciano, ¿me dijiste, Nicanor? Sí, Luciano. Bueno, que se comunique, pásenle el celular, que se comunique, que organicen entre ustedes, no tengo problema. Dale. No, la idea, a ver, nosotros no somos flexibles. A ver, en todas estas circunstancias esto es un descontrol. Así que no tengo problema, no soy prejuiciosa con el que viaja, con el que no viaja, no tengo ese problema. Si me dicen, estamos en una cursada normal, hay pautas, qué sé yo, bueno, esto no dejó de ser habitual, normal.
Así que no tenemos problema. Por supuesto, lo único que somos exigentes es al momento de que sepan. Ahí sí queremos que sepan. Quiere decir que ahí no es que somos tan sonrientes como ahora. Pero no tenemos problema en tomarle cuando ustedes, cuando vos y el otro compañero, el 10, si quieren por Zoom, organizaremos por Zoom. Unos profesores pueden tomarla por Zoom ustedes y nosotros, los otros tomar presencial en la facultad. Y y si no, tomamos el martes, como ustedes quieran. Dale, vamos hablando el Dale. lunes. Listo. Bueno, muchas El lunes nos gracias. comunicamos. Bueno, chao Muchas chicos, gracias. suerte. Buen fin de. Cualquier Chao. cosa escriban. No le escriban a Lana toda esta novela con el centro estudiante, que en el centro estudiante le escribe a Garauso, que Garauso me escribe a mí, me escriben a mí. Soy loca, pero no tanto. Me escriben y organizamos. Dale, bárbaro. Gracias. Chao, hasta luego. Suerte, Adiós. chicos. Doctora, Chao, gracias. hasta luego. Igualmente. Nos vemos. Chao, nos vemos.